Shabbat Shalom para todos, mis amados hermanos, los que estamos acá presentes en el recinto de nuestra congregación, los justos de las naciones, y también para todos aquellos que están en esta tarde conectados. Que sea la bendición sobre todos. Seguimos estudiando la palabra bendita de nuestro Padre Eterno. Bueno, tenemos la bendición en esta tarde de Shabbat de recordar todo lo que tiene que ver con esta primera semana, la semana de la cuenta del Omer, donde tenemos el aspecto predominante de esta semana, como lo es el amor. Bueno, como lo veíamos anoche o el día siguiente a lo que fue Pesaj, específicamente el jueves en la noche, cuando hablábamos de Bikurim y la cuenta del Omer, tenemos que desde Pesaj, desde que comenzamos la celebración de Pesaj hasta Shavuot, hay un puente. Ese puente es las 7 semanas que ya comenzamos con la noche del jueves y que dijimos que tenían el potencial para el desarrollo espiritual. Y esto nos da a nosotros un plus, una ventaja tremenda, porque esto no es un acontecimiento, primero, aislado, no es aislado. Segundo, no es de una vez, es de todos los años. Todos los años podemos experimentar este desarrollo espiritual, porque la vida del hombre sin desarrollo espiritual, ¿cómo es? Vacía, no tiene sentido. No tiene sentido. Esa podríamos verlo ¿dónde? En aquellas célebres palabras de Kohelet, del predicador, cuando dice que todo es vanidad. Sin desarrollo espiritual para el hombre, el resto es vanidad. Entonces las 7 semanas entre Pesach y Shavuot se presentan como esa oportunidad, ese momento potente, fuerte para el desarrollo espiritual. Y ya lo hemos explicado y lo seguimos recordando. ¿Por qué estas 7 semanas tienen ese potencial? Porque en estas 7 semanas hacemos un curso intensivo bíblico, donde vemos estos 7 aspectos bien marcados en nuestras vidas. Lo hemos dicho y lo recordamos, que si no contamos el Omer, pero muy difícilmente nosotros podamos llegar al reino. Ya sabemos que en el programa de redención de nuestro Padre, que comienza con Pesach, nos vamos a encontrar con un día indefectiblemente en ese avanzar del tiempo, que es Yom Teruah. Y para ese día de Yom Teruah está marcado el regreso de Yehoshua. Ahora, ¿cómo llegar a ese día de Yom Teruah sin la cuenta del Omer? No se puede. ¿Por qué? Porque para llegar aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, necesariamente tenemos que hacer este curso. Esto es un curso muy importante para todos los creyentes, porque es el que nos va a permitir refinar el carácter. Lo podemos ver en esa escalera que tenemos planteada para estas 7 semanas que ya comenzaron y que hoy en la noche estaremos contando el tercer día. Es decir, ya completamos 2 días y abriremos con la noche de hoy, con el tercer día. Jueves en la noche, la primera noche, viernes en la noche, que fue ayer, la segunda, y hoy sábado en la noche tendremos entonces la tercera de esta primera semana. Esa escalera que tenemos allí nos lleva a estos 7 aspectos que no son extraños, todo lo contrario. Los hemos revisado año tras año, momentos tras momentos, y tenemos que decir
que a pesar de que lo hemos estudiado una y otra vez, cada elemento todavía nos falta agregar. Por eso es necesario verlo nuevamente. Estudiar cada uno de estos aspectos, como son, primero, el amor. Segundo, el dominio propio. Tercero, la verdad. Cuarto, el gozo. Quinto, el agradecimiento. Sexto, la bondad. Y por último, la humildad. Todos estos elementos, aunados a nuestra vida y a nuestros corazones, aunados, adheridos, ¿qué va a pasar? Va a dar como resultado que nuestro carácter se haya refinado. Seamos personas refinadas, educadas espiritualmente hablando. Y solo así podremos entonces llegar primero a Shavuot. Y en Shavuot se nos va a entregar la Torá. ¿Qué sentido tiene entregar la Torá a alguien que no la va a guardar? A alguien que no está dispuesto a guardarla. Y muchas veces no es porque ni siquiera es que no quiere, es que no puede. Porque carece de herramientas para guardarla. Porque no tiene ese refinamiento de carácter que solo puede conseguir a través de este conteo, de estas 7 semanas, de estos 49 días, los cuales debemos aprovechar intensamente. Esto nos va a llevar a ese refinamiento de carácter especial y maravilloso que podemos conseguir en estos 49 días. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, para esta semana ya vemos que el aspecto que predomina es el amor. El amor siempre va de primero. Siempre va de primero. Porque todas las relaciones dependen de él. Principalmente la relación con ¿quién? Con nuestro Padre que está en los cielos. Y de ahí entonces partimos. Es la base de nuestra escalera de santidad, de avance espiritual en este tiempo especial. Partimos de una definición, la definición de amor, y encontramos que el amor es un sentimiento que causa una serie de actitudes y formas de comportarse sin interés alguno. Se manifiesta entre los seres humanos que poseen la capacidad de emocionalidad. Este comportamiento no es único de las personas, sino que también se puede presentar aún en animales, seres sin raciocinios, pero que a través de un estímulo, a través de relaciones que pueden tener, vemos también a los animales a ser propensos a relaciones. Esto implica las relaciones personales de forma mutua, un vaivén, una reciprocidad, pudiéndose expresar como una relación amorosa. Ahora, cuando vemos esta definición que encontramos, esto es una definición general, genérica, que encontramos en la web. Ahora, esto nos dice que el amor contiene todos estos elementos, que son sentimiento, emoción, instintivo, que es lo que predomina en los animales, placentero, romántico y relacional. Pero por supuesto, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, ¿esto cómo se queda? Se queda corto. Esta definición se queda corta. Y nosotros podemos presentar ante esto algo mucho mayor, que es lo que vemos en las Escrituras, que es lo que vemos en la palabra. Por ejemplo, encontramos en Meir, que es en las versiones Marcos, Meir 12, 28 al 31 dice: y uno de los escribas que lo oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondiendo Yehoshua, le dijo: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, un solo Señor es, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo
es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Mientras que el mundo presenta el amor como un sentimiento, una emoción, algo instintivo, la palabra, ¿cómo lo presenta? Como un mandamiento. El deber ser. ¿Para quién? Para todos. El problema más grande que tiene el mundo es la carencia del amor. Es la carencia del amor. La falta de amor es la que ha llevado al mundo a su debacle. Principal, por supuesto, la falta de amor ¿a quién? Al Creador. Pero también al hermano. Y resulta que esos dos elementos de los cuales el mundo carece es lo más importante, es lo más trascendental. No lo digo yo. ¿Quién lo está diciendo? El maestro. Lo está expresando Yehoshua. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. El amor. Amarás. Y vemos en estos elementos ese vínculo perfecto. Entonces, no solo es que es un mandamiento, sino que es un vínculo perfecto. Encontramos en ese vínculo para hacernos uno. Esa manito que muestra ahí, ese uno, esa unidad. Uno con el Señor y uno con el prójimo. Uno con el Señor y uno con el prójimo. Es lo que nos está diciendo el mismo Mesías. Ahora, el Mesías no está inventando esto. Esto no lo está trayendo de otro planeta. Esto lo trae ¿de dónde? De la Torá, porque fue lo que estableció el Señor en Sinaí. Cuando habla allá en la Torá que debemos amar al prójimo como a ti mismo, como a mí mismo. Entonces, amar al Señor por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos se presenta como ese gran mandamiento, pero también como ese vínculo perfecto, donde no hay grietas, donde no se resquebraja la vida, sino que la vida se fortalece, aunque vengan terremotos, aunque vengan maremotos, tsunamis, problemas, dificultades. Si está ese amor del cual nos habla la palabra, podremos permanecer. Podremos permanecer. De hecho, el mismo Rav Shaul, en aquel famoso capítulo 13 de 1 Corintios, que es el capítulo por excelencia del amor, nos dice que al final de todo, ¿qué va a permanecer? El amor, como primer elemento y más importante, junto con otros dos elementos. Pero el amor de primero, porque es el vínculo perfecto, como también lo dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 12 al 14, dice: por tanto, vestíos como escogidos de Adonai, santos y amados de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas de las cuales habla Rav Shaul aquí en Colosenses 3, 12 en adelante, ¿ve? ¿A qué se parecen? Se parecen a la cuenta del Homer, ¿ve? Bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, que es templanza, que es dominio propio. ¿No se parece a la cuenta del Homer que nosotros hacemos? Y es lo que está diciendo él, que de eso es que tenemos que revestirnos.
con sentimientos entrañables de compasión. Y dice al final, en el 14, y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. Es lo que nos puede unir, definitivamente. Definitivamente. Porque si las relaciones se basan en lo que cada quien quiere, ¿cómo puede haber unidad cuando tenemos gustos diferentes? ¿Cómo? Imposible. Es el amor el que nos va a llevar a esa unidad, aún cediendo lo que no quiero. Lo que no quiero. Ahí es donde está el asunto. Por eso el amor nos va a unir, es el vínculo perfecto. Entonces vemos y comparamos que el amor es más que entonces un sentimiento, es un mandamiento, es un vínculo. Es la unión perfecta. Lo imperfecto se debe unir a lo perfecto por un medio de un vínculo perfecto. Ya sabemos entonces que el perfecto es el Padre. Y lo imperfecto es todo lo que Él, en este caso, el hombre, creó. Porque el hombre es imperfecto. Y para ser perfecto necesariamente tiene que unirse al perfecto. Ahora, cuando vemos la Torá de Adonai, ¿cómo es? Dice Tehillim, capítulo 19 y capítulo 119, que la Torá de Adonai es perfecta. Y necesitamos entonces, para unirnos al Señor, la Torá. Pero, ¿cómo guardar la Torá? ¿Cómo guardar la Torá? Cuando usted guarda la Torá por obligación, ¿qué va a pasar? Va a pasar es que usted va a hacer el intento, pero va a llegar el momento que se va a agotar, se va a cansar. Pero si usted guarda la Torá por amor, ¿cuándo se cansa? Nunca se va a cansar. ¿Por qué? Porque el amor es ese motor que le va a permitir a usted guardar esa Torá y unirse a lo perfecto. Unirse al Señor. Pero no solo al Señor, sino a todo lo que el Señor propulsa, que es su sistema. Que es el sistema del Señor. Que es su Torá, que son sus mandamientos, para guardarlos perfectamente. Ahora, este proceso de imperfección a perfección es un proceso de transformación y refinamiento. Un proceso que va de menos a más, como esta escalera. No nacemos amando. El amor tiene que enseñarse, tiene que aprenderse. Y lo hemos dicho una y mil veces. Cuando somos niños, el rasgo más distintivo de los niños es que son egoístas. El niño no quiere compartir. ¿Y qué hacemos? Tenemos que enseñarle a compartir. Le enseñamos a compartir. Y así vamos, enseñándole. Enseñamos a respetar, le enseñamos a amar. Así es el amor. No está de alguna manera que uno va al supermercado y puede comprarlo y que se lo pueden meter en un chip a uno, no. Es un proceso de transformación, se aprende. ¿Y cómo aprenderlo? A través de la práctica. Practicarlo. Una de las mentiras más grandes que el enemigo siembra en el corazón del creyente, del hombre, ¿cuál es? Es que si no lo sientes, no lo puedes dar. Es que yo no siento amar, por lo tanto no puedo dar amor. ¿Eso cómo es? Eso es mentira. Amar es una decisión, no un sentir. Yo decido amar.
decido. Y la base de ese amor está en lo que el Señor nos manda y nos ordena. Por eso el amar se presenta como un desafío. Un desafío. ¿Y por qué es un desafío? Porque tiene que romper paradigma, tiene que quebrar, de alguna manera, como diríamos, hábitos, formas y maneras. Cuando nosotros llegamos al Señor, ¿cómo llegamos? Con malos hábitos, con muchas maneras equivocadas. ¿Y por qué accesamos a ese proceso de transformación? Porque amamos al Señor y queremos cambiar por Él y para Él. Entonces el amor al Señor nos va a llevar ¿a qué? Al cambio, a la transformación, que no es fácil. Que no es fácil, pero que es necesario. Entonces, cuando vemos el amor se presenta como un desafío. Sobre todo si hay que amar a alguien que no lo merece. Amar a alguien que lo merece se presenta como relativamente fácil. Pero amar a alguien que no lo merece es complicado. Y allá donde nos llama el Señor. Ahora, ¿por qué nos llama el Señor a ese nivel de amor? Porque es el nivel de amor que Él nos está enseñando. Como Padre, es el ejemplo que Él nos ha dado. Si no, miren allá la pancarta. Yohanan 3:16. Y aquí la tenemos también. Esta es la del año pasado, esta es la de este año. Y esto tiene una vigencia tan tremenda. Dice Matitiahu capítulo 5, versículo 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, cuando vemos esto y llegamos a este versículo 48, nos preguntamos cuál es la base de la perfección para nuestro Padre. Y la respuesta es el amor. Ese amor que Él tiene es esa base que le hace ser perfecto. Ahora, para nosotros ser perfectos como Él, necesariamente también tenemos que vivir bajo la misma base. Por eso el contexto de este versículo 48, desde el versículo 43, ¿cuál es? El amor. El amor. Mientras que se dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, Yehoshua sube el listón y nos dice, pero yo os digo, vayan más arriba todavía. Vayan más arriba. Amen aún a vuestros enemigos. Y oren por los que os persiguen. Siempre lo hemos dicho y lo hemos escuchado de miles de predicadores. La mejor forma de acabar con el enemigo, ¿cuál es? Amarlo. Porque amándolo, estamos haciéndolo amigo. Pero odiándolo, el rencor, la falta de perdón, ¿qué hace? Lo que hace es alejarlo. Y que si antes era enemigo, ahora sea ultra, archi enemigo. Es el perdón, es el amor. Eso es lo que ha hecho el Padre. Ahora, eso de que el Padre nos perdonó, suena como ¿qué? Como a pasado, ¿no? Pero resulta que eso no es así. El Padre nos perdonó, nos perdona y nos sigue perdonando. Pasado, presente, futuro. Y uno pregunta y dice, pero ¿cómo es que el Señor
nos aguanta tanto? ¿Cómo es que el Señor aguanta? Y la respuesta es porque nos ama. Decía el Moré, hablando de la venida del Mesías, de que algunos dirán, pero bueno, si no vino y no ha venido, ¿y cuándo vendrá? Si mi abuela, mi bisabuelo lo esperaba y no viene. Cabe destacar que la razón por la cual no ha venido el Mesías no es la tardanza, dice Kefas. ¿Cuál es? Es que el Señor es paciente. Porque el amor es paciente. Tiene paciencia. Y esa paciencia genera frutos maravillosos. Y el Señor verá los frutos. ¿O no dice Ibrín 12 que el Mesías verá el fruto de su aflicción? Que menospreció lo oprobio porque vio el fruto de sus acciones para la salvación del mundo completo. Ahora entonces ya entendemos por qué amar es un desafío. Porque aquel que no nos agrada, el Señor nos enseña y nos muestra que debemos amarlo. Ese es el amor grande. Grande. Amar a quien no lo merece. Otorgar el perdón a quien no lo merece. Vaikra 19:18 dice, no tomaréis venganza y no guardaréis rencor contra los miembros de vuestro pueblo. Amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Yo soy Adonai. Fíjense entonces que eso lo conseguimos en la Torá. Ya la Torá establece estas bases de relaciones en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desde que el mundo es mundo, la envidia, el odio y la maldad andan campantes. Si no, preguntémoslo a Caín y a Jebel, que por envidia Caín mató a Jebel, siendo después de Adán y Eva los primeros habitantes registrados en las Escrituras. Y desde ahí, ahora, ¿qué nos manda la Torá? La Torá nos manda a no tomar venganza. Ahora, si tú no puedes tomar venganza ni guardar rencor, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Amar. Ama. Ama. Porque el amor libera. Pero no solo libera a quien falló, sino que libera a quién. A quien recibió el agravio. Porque el que falló, está bien, pecó. Pero el que recibió el agravio puede quedarse con la puñalada toda la vida. Toda la vida. Porque el rencor, la amargura, puede echar raíces. ¿Y las raíces de amarguras cómo son? Como las de matapalo. La mata esa que levanta aceras. Fuerte esa raíz. Fuerte. Así es la amargura, así es el rencor. Por eso la Torá dice, no guardaréis rencor. Ahora, ¿dónde está el problema, mis amados hermanos? Es que agarramos y vemos las cosas como que, no, pero es que yo no lo puedo perdonar, no, es porque que no lo siento. Cuando repetimos una decisión. Yo decido no guardar rencor. Yo decido no tomar venganza. Yo decido amar. Y ahí estamos obedeciendo ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Amaos los unos a los otros o mataos los unos a los otros. Podríamos confundir en la Torá, por ejemplo, lo que aparece en 1 Samuel 15, 2 al 3. Así dice Adonai Sebaot, me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel,
como se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek, consagrad al exterminio todos los suyos sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey, oveja, camello y asno. Y uno dice, pero bueno, la Torá no nos habla de amor. ¿Cómo es que entonces el Señor manda a Israel a ejecutar esta matanza? La Torá en 19 y 18 habla y dice, no tomaréis venganza. Ahora, ¿esta venganza es de quién? No es de Israel. ¿De quién es? Del Eterno. Porque está escrito, mía es la venganza. Pero la venganza del Señor no es fruto de sentimientos, sino de ¿qué? De acciones. Acciones que generaron un juicio. Juicio. Amalek ha sido juzgado y ha sido hallado culpable. Israel, que es el agente del Eterno, es el que tiene que ejecutar esa venganza. Pero no es la venganza de Israel. Porque Israel se le manda es amar. Es el Señor el que está trayendo esta venganza. Recordamos en el capítulo 32 de Shemot, versículos 27 y 28. Esto todavía, cuando hablamos de Amalek, podríamos comprenderlo, pero cuando hablamos de este episodio, que es el episodio del becerro de oro, dice en el versículo 27 y 28, entonces les dijo, así dice Adonai, Elohim de Israel, ponga cada cual su espada sobre el muslo, pasar, recorrer de puerta en puerta el campamento, y cada uno mate a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Igual, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta mortandad? 3,000 hombres. Porque aquí no es que los hijos de Leví se estaban vengando. Aquí es que los hijos de Leví estaban ejecutando el juicio santo de Adonai. Ahora, esto es una proyección profética. ¿Y esa proyección profética va a estar dónde? Al final de los tiempos. ¿Cuándo Yehoshua? Y la pregunta es, ¿quién más amoroso que Yehoshua? ¿Quién ama más que Yehoshua? Que entregó su vida completa. ¿Quién ama más que Yehoshua? Y al final, quien va a ejecutar la venganza del Eterno es el Mesías. Así lo dicen las Escrituras. Entonces, cuando encontramos aquí, no podemos confundir la gimnasia con la magnesia y decir que se puede vengar uno o que podemos optar a la venganza porque encontramos estos dos textos. No, esto es un mandato expreso del Eterno. Y lo tiene que ejecutar las autoridades correspondientes. Así como hay en algunos países que por las leyes existen, por ejemplo, la pena capital y la ejecución. Entonces una persona tiene que ejecutar al que se le ha imputado la sentencia. Pero ¿quién lo está ordenando? Lo está ordenando la legalidad, el sistema de leyes de ese país. No es esa persona la que le está quitando la vida, es lo que está ejecutando lo que se estableció como orden vinculante. Así Israel. Eso no aluna entonces el mandato supremo de amarnos los unos a los otros. De amarnos, no a matarnos los unos a los otros. En Gálatas 5, 14, 15 nos dice la Escritura, porque toda la ley, toda la Torá queda cumplida en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dando por descontado que amar al Señor es para nosotros
lo mejor que nos puede pasar. Pero amar al prójimo, ¿cómo se presenta? Como algo complicado. Porque el prójimo, ¿cómo es? Es difícil. Es difícil. Ahora, ¿quién no es difícil? Todos somos difíciles. Todos. Cada quien tiene su asunto, cada quien tiene sus manías, sus situaciones que generan muchas veces repulsión. Y la palabra nos enseña que toda la Torá se puede cumplir. Toda la Torá. Ahora, esto no es nuevo. Esto lo está diciendo Rab Shaul. ¿Por qué? Porque sus maestros se lo enseñaron. Yehoshua lo enseñó. Entonces habla de amar al prójimo como a nosotros mismos, como nos amamos a nosotros. Y dice el 15, pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber ya más sacrificio por los pecados. Quedaremos entonces puestos al juicio de Adonai. Entonces más bien es conmedirnos a que podemos pelear en algún momento que otro momento, que podemos discutir, podemos. Pero la palabra también dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo, que rápidamente nos arreglemos. ¿Para qué? Para no consumirnos, para no consumirnos. Y repito, ¿cuál es la base para que eso no pase? El amor. El amarnos los unos a los otros. Amor es trascendencia. Y cuando hablamos de trascendencia, ¿a qué nos referimos? La trascendencia es ir más allá de algún límite. Límite que por supuesto nos impone ¿quién? La sociedad. No, si me hubiese hecho eso a mí, mira, ya hubiese acabado con él, con toda su familia, con todo lo que tiene. Lo quemo. Y vos no le hiciste nada. ¿Ah? Mira cómo... Y no. Ese es cómo se impone en el corazón de la persona que no tiene el Señor. Entonces, ir más allá de esos límites, superar las restricciones de un determinado ámbito y pasar aún por encima de los sentimientos. De los sentimientos. Ahora, uno puede comprender que muchas veces haya personas que guardan rencor a personas extrañas que en algún momento le hicieron daño, ¿ok? No estamos justificando, estamos entendiendo. Pero muchas veces ese rencor es hacia quién? Hacia seres cercanos. Eso sí es incomprensible. Hijos que odian a los padres. Padres que odian a los hijos. Por ejemplo, que una madre odia a su hijo, ¿cómo es? Eso es antinatural, antinatural. Antinatural. Porque por muy sinvergüenza y mala gente y lo que sea el hijo, la mamá lo aguanta, le aguanta todo. Ahí la mamá es como el Señor. Se parece al Señor las mamás. Los papás somos menos aguantadores. Sino que lo diga el Cana. ¿Verdad el Cana? Así es. Los papás somos menos. Las mamás lo aguantan todo. ¡Qué fortaleza tan grande! Y nosotros tenemos que aprender de las mamás, los papás, para también llegar a ese nivel de amor. La palabra dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Adonai no te abandonará. Entonces es ir más allá. Para quien no vaya más allá, no va para el baile. No llegará al reino. Téngalo por seguro. Porque si no amamos,
no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros somos producto del amor de Adonai. En Devarim 7:7-8 dice: Adonai puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Y aún Israel sigue siendo el pueblo más pequeño. Si no ve, podamos echarle un vistazo al mapa. Muy pequeño. Sino que por el puro amor, no solo del amor, sino el puro amor de Adonai a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Adonai con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Vemos claramente cómo este texto de Devarim 7:7-8 nos habla de que somos producto de ese amor. Amor que puso el Eterno para escogernos, para llamarnos, a pesar de que nosotros somos pecadores y que estábamos destituidos de su gloria. Pero Él envió a su Hijo unigénito, a Yehoshua, a morir por nosotros para mostrarnos ese amor. En la Torá encontramos allí en esos versículos 7 y 8, en el 7 aparece la palabra amor y es la palabra hashach. Y cuando habla de este amor, hashach es agarrarse, unir, entregar. El Señor se unió, se amalgamó, se entregó a nosotros y nos escogió. Ya lo estudiamos. ¿Quién amó a quién? ¿Quién amó a quién? Cuando hablábamos en Bicurín de dar, ¿quién amó a quién? ¿Quién se dio primero? Si no es el Señor. Y la palabra amor, en el versículo 8, en esta traducción es la palabra min. Y min es ser parte de. Entonces, ese amor que Él ha puesto es que Él nos ha puesto en Él. Somos parte de Él. Vivimos en Él y Él debe vivir en nosotros. Ese es el amor que habla esta maravillosa y preciosa Torá que el Señor nos dio. De ahí entonces que nos trasladamos en el tiempo a esas palabras de Yohanan en el capítulo 3, versículo 16, que están en los carteles. Dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo. Dice Devarim: Adonai puso su amor en vosotros y os escogió. Sino que por el puro amor de Adonai a vosotros. Y de tal manera amó. Ese amor, el amor de Elohim al mundo, que dio. El resultado de ese amor lo podemos ver en esa acción concreta. Cuando yo digo que amo, el amor que yo tengo debe ser como la fe que tengo. Debe ser respaldados con acciones concretas. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Y el amor? ¿Cómo será el amor? Remuerta. Sin obras no tiene. Ahora el Señor lo muestra con una acción concreta, definitiva. ¿Y cuál es esa? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, ¿por qué amamos? Muchas veces amamos por conveniencia. Amamos porque queremos obtener algo. Pero el Señor amó ¿por qué?
para bendecir al mundo entero. No por él, ni para su conveniencia, sino para que el mundo también pueda ser salvado. Esto es un amor incondicional, esto es un amor sin interés propio alguno. El interés que tiene ese amor es que los demás sean salvados. Este es el gran amor. Y nosotros, así como Israel habla Moshe en Devarim 7:7-8, es producto del amor, así también nosotros, los que creemos en Yeshua, somos producto de ese mismo amor. Porque el amor del Señor no cambia. El amor del Señor siempre ha sido el mismo, porque en él no hay sombra de variación. Shemot 18:8 dice: relató entonces Moshe a su suegro todo lo que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor. ¿Amor de quién? ¿O amor a quién? Amor de Israel. Es decir, a causa de Israel. Todo lo que le hizo a Faraón y a los egipcios es por Israel. Es porque ama a Israel. Todas las adversidades que les habían sobrevenido en el camino y cómo Adonai los había librado. La base, ese amor. Se lo cuenta entonces Moshe a Yitro. ¿Y qué hace Yitro? Se regocija, se goza de ver ese amor. El amor de Adonai a su pueblo. Primera Yohanan 3:1 nos dice: mirad qué clase de amor. Qué amor tan grande. Ese amor que llevó al Señor a realizar todos esos milagros en Egipto, contra Faraón y contra los dioses de Egipto, por causa de Israel. Por causa de Israel. Fíjense que en el amor de parejas, esto se evidencia cuando el novio es capaz de cualquier cosa. ¿Por quién? Por la novia. Allí se evidencia ese gran amor hasta de morir por ella. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Él envió a su agente a morir por su novia, por su esposa, que es Israel. Y ahí es donde se basa Yohanan en su primera carta, en el capítulo 3:1, y dice: mira qué clase de amor. Qué amor tan grande. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Elohim. Y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a él. Y lamentablemente no se beneficia de este amor. Este amor tan grande que cabe ¿quién? Que cabe todo el mundo. Pero tristemente el mundo lo rechaza y lo sigue rechazando hasta hoy. Pero nosotros no lo rechazamos. ¿Qué hacemos? Abrazamos ese amor. Y al abrazar ese amor, nos impregnamos de ese amor, de esa clase de amor. ¿Cuál clase de amor quiere usted? ¿Cuál clase de amor quiere usted? Esta clase de amor. No ese amor chucuto, efímero, no ese amor interesado, que cuando se acaba la plata, ¿qué pasa? Chao pescado. Si nos hemos visto, ni me acuerdo. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos trajo el río. Amor con hambre no dura. Así pasa. Más pudo el interés que el amor que le tenía. Y ahí está. La clase de amor que queremos es el amor del Padre.
que no se cansa, que no se fatiga, que espera por sus hijos. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Elohim y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. El amor es responsabilidad. Y quizás por eso hay muy pocas personas en el mundo que están dispuestas a amar. Porque cuando se habla de responsabilidad, ¿qué pasa con la gente? Todo el mundo sale corriendo. Primera de Yohanan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Elohim en él? De ninguna manera. Vaikra 19:34, el prosélito que habite con vosotros será como un nativo entre vosotros y lo amaréis como a vosotros mismos, pues fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Elohim. Y Bereshit 18:24, quizá haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor? Esta expresión amor aquí es ma'an, que es atender, responder a los 50 justos que estén en medio de ella. Entonces, si hay 50 justos, ¿tú acaso arrasarás a la ciudad completa? ¿No atenderás a los 50 justos que están en medio de ella? ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque el amor conlleva esa responsabilidad. Y si hay alguien que es responsable, es nuestro Padre. La respuesta de nuestro Padre es, no la voy a destruir por amor a esos 50 justos. ¿Por qué? Porque el Padre es responsable. Así también estamos llamados nosotros a ser responsables. Entonces el amor no es un sentimiento que nace del corazón, y si no nace, entonces yo no lo voy a dar porque a mí no me nace. No, es una responsabilidad. Y si no cumples tu responsabilidad, quedas descalificado. ¿Qué cosa, no? Vamos a quedar descalificados por no amar. Cuando amar es lo mejor. Nos estamos perdiendo de lo mejor. Y eso es la base de la predicación de Rab Shaul en 1 Corintios 13. Si leemos el capítulo 12, él nos habla allí en el capítulo 12 del caso del cuerpo de Mashiach, la congregación Israel, y los miembros los unos a los otros. Y al final de ese capítulo dice, pero yo os muestro un camino mejor. ¿Y cuál es el camino mejor? El amor, el amar. Primera de Yohanan 4:7 dice, amados, amémonos. Suena redundante, ¿no? Amados, amémonos. Amémonos unos a otros, porque el amor procede de Adonai. Podríamos decir, ámense en gran manera. Amémonos en gran manera. Que lo que se destile sea amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque así sabemos que somos de Adonai. Si nos amamos a los unos a los otros, sabemos que procedemos de Adonai. Todo el que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. Si le volteamos la hoja a ese versículo, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Todo el que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. Pero todo el que no ama no es hijo y no conoce a Elohim. Por lo tanto, todo el que no ama está como fuera. ¿Por qué? Porque no heredará. No va a entrar. Necesariamente para entrar tiene que ser hijo. Y si es hijo, tiene que amar con responsabilidad. El amor, más que un sentimiento bonito, es más que un sentimiento bonito. El amor como evidencia de transformación. Si amamos, estamos evidenciando que estamos siendo transformados. ¿Y saben quién se goza cuando una persona cambia? El Padre. El Padre se goza. En 1 Yohanan 3:14 dice, nosotros
sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Esa es una prueba fehaciente, contundente. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así se haya purificado, así haya hecho lo que sea, así haya ido a la Meca, así haya ido al Tíbet, haya hecho todas las peregrinaciones habidas y por haber en todas las religiones. Si no ama a su hermano, permanece en muerte. De ahí entonces que sea tan importante esta primera semana de la cuenta del Omer. Para poder accesar a lo mejor en el Señor, necesariamente tenemos que amar. El amor como factor de la existencia de Adonai en nuestras vidas. Dice 1 Yohanan 4, 12, 16, si nos amamos unos a otros, Adonai permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Adonai tiene para con nosotros. Adonai es amor, y el que permanece en amor, permanece en Adonai, y Adonai en él. No se necesita explicar esto es categórico, contundente. Quien se resiste a esto, se resiste al Creador y acarrea condenación. Entonces, Adonai permanece en nosotros. Sí, solo sí, amamos. Entonces, el amor como ese factor de la existencia de Adonai en nosotros. ¿Qué es lo importante? ¿Que Adonai exista en el universo? No. Eso no lo es importante, lo importante es que exista en nosotros. Porque si no existe en nosotros, puede que esté en todos lados, en todas partes, pero ¿de qué nos beneficia? Porque estamos nosotros fuera de Él. Para estar dentro de Él, necesitamos entonces el amor, que es más que un sentimiento bonito. No podía faltar 1 Corintios 13 como elemento importante dentro de esta enseñanza, para dar la definición correcta del amor. Dice el versículo 4 al 8, el amor es sufrido. ¿Cómo es el amor? Es sufrido. Y cuando habla de sufrir, ¿a qué se refiere? Padece, soporta, resiste con entereza las debilidades y defectos de la otra persona. Ese es el amor. El amor es bondadoso, ofrece en todo el momento el bien con amabilidad y dulzura. El amor no tiene envidia, no resiente ni se entristece ante el bienestar de la otra persona, más bien se alegra y celebra. El amor no es jactancioso, no exalta sus sacrificios y esfuerzos, ni menosprecia a la otra persona. No se envanece, considera los méritos de otros por encima de los propios. No actúa indebidamente, no es descortés, violento o grosero, sino que entiende y considera los sentimientos y el bien del otro. No busca lo suyo, no demanda sus derechos, ni exalta su propio interés. Presta atención y cuida los intereses de la otra persona. No se irrita, no pierde el control, ni se ofende con facilidad. No toma en cuenta el mal, no mantiene en su mente y corazón los errores y ofensas que a su entender ha cometido el otro. Y por supuesto, si es así, entonces puede perdonar. Puede perdonar. Sigue diciendo el versículo 6, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. No se alegra cuando la persona amada comete un error, se regocija cuando actúa con rectitud y corrección. Busca la verdad y actúa. Todo lo sufre. Fíjense que ya en los primeros versículos habla de todo lo soporta. Y ahora aquí dice todo lo sufre.
que es un nivel ahora mayor. No solo es que todo lo soporta, lo padece, sino que ahora lo sufre. Está dispuesto a pagar un precio alto en aras de mantener el propósito más elevado, la unión. Por eso cuando nosotros vemos relaciones que se rompen, nuestro consejo es que valoremos la unión, más que los sentimientos, más que los intereses, más que las razones. Aquí lo importante no es quien tenga razón, aquí lo importante que es mantenernos unidos, porque si no, no vamos a llegar. Y para que esa unión esté, necesario es amar. Todo lo cree, confía en la bondad y en los buenos motivos de la otra persona, a menos que haya evidencia irrefutable de lo contrario. Todo lo espera, tiene esperanza y es optimista, confía en las promesas de Adonai y está dispuesto a esperar para ver los cambios y las bendiciones anheladas. Como Yehoshua, que no desecha a nadie. Así es, todo lo soporta, persevera y permanece con paciencia en medio de las pruebas y dificultades. No es pasivo, sino activo. Busca soluciones a los conflictos junto a la otra persona. Para el que ama, lo importante no es el problema. Para el que ama, lo importante es la solución del problema. Y a eso va. El amor nunca deja de ser. Eterno, para siempre, nunca deja de ser. Pero quien no ama, tiene los días contados. No tiene fin porque viene de nuestro Padre. Y dice la Escritura que Él es amor. No es que ni siquiera tiene amor, es que Él es amor. Él es el amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Adonai. Y Adonai permanece en Él. Todo esto como esa bendición tan grande de contar en la Escritura con un poema tan maravilloso como este. También encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, pero Adonai demuestra su mismo amor hacia nosotros. El amor entonces hay que demostrarlo. Se demuestra. El amor no se puede esconder dentro de una caja. Hay que sacarlo, mostrarlo, hay que evidenciarlo. Porque así hizo el Señor. Y la evidencia más contundente es que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y ahí lo vemos. ¿Dónde está esa evidencia? La vemos allí. ¿Dónde? En el clavo. ¿Y el clavo qué es? ¿Qué produce? Dolor, muerte. Y a pesar de eso, dice la Escritura, que el mismo Mesías menospreció el oprobio, el dolor, el clavo, por amor. Así hoy también nosotros podemos hacerlo. Para que el amor sea eterno requiere vinculación. Una sensación de unión que cristaliza el amor con un esfuerzo mancomunado. El verdadero amor requiere de una conexión, afinidad y unión íntima. Una que beneficia a ambas partes. Esta vinculación debe rendir sus buenos frutos. El amor trae consigo dignidad personal, un sentimiento íntimo de nobleza y majestuosidad, porque nos acerca al Creador. Nos permite tomar conciencia de una posición privilegiada, y esa posición es ser considerados hijos del Altísimo. Todo amor que desmoraliza y quiebra el espíritu humano no es amor en absoluto. Para que sea completo, debe tener la dimensión de la soberanía personal, de libertad y de dominio sobre las fuerzas que se oponen al amor pleno. Algo que viene de lo más alto, que viene del Padre,
que viene del Señor. Este señor que el Moré siempre lo cita, conocido como Viktor Frankl, que padeció uno de los momentos más horrendos de la historia humana, como fue el Holocausto, la Shoah, y estuvo en uno de los campos de concentración más horrendos que se puede ver o que se puede expresar. Y estando allí y viviendo la miseria humana más grande, la falta de amor más grande, digo estas palabras, dice: el amor constituye la única manera de entender a otro ser humano. Si no hay amor, no podemos entender al otro. En lo más profundo de su personalidad, nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada. Y lo que es más, ver también sus potencialidades, lo que todavía no se ha revelado, lo que ha de mostrarse. Ahora, ¿quién es el especialista en ver eso? Nuestro Padre que está en los cielos. Él nos entiende. Él nos ayuda. Él ve más allá de nuestros errores. Así también nosotros podemos hacerlo. Entender a otro, ver más allá de sus errores y ver el potencial que esa persona puede tener y que nosotros mismos podemos tener. Y así entonces mostrar ese verdadero amor. Amor es el componente que individualmente es el más poderoso y necesario en la vida. Amor es el origen y fundamento de todas las interacciones humanas. Es tanto dar como recibir. Nos permite llegar más alto y más allá de nosotros mismos, sentir a otra persona y que esa otra persona nos sienta a nosotros. Es la herramienta por medio de la cual aprendemos a sentir y valorar la más excelsa verdad de Elohim. Sabiendo esto, podemos entonces hacernos las preguntas. ¿Amas verdaderamente? Para ver y hacer un escaneo rápido, podemos ver o analizar estas preguntas personalmente, por supuesto, cada quien en su intimidad. La primera pregunta es: ¿tengo problemas de dar? ¿Soy mezquino o egoísta? ¿Soy capaz de desplazar mi propio yo para permitir que haya un lugar para alguien más? ¿Le temo a mi vulnerabilidad y salir lastimado? ¿Soy capaz de comunicar mis verdaderos sentimientos? ¿Me contengo de expresar mis sentimientos por medio a la reacción del otro? ¿O por el contrario, expreso con frecuencia mucho de mí a expensas de malinterpretaciones de otros? ¿A quién amo? ¿Amo solamente a aquellos con quien me siento vinculado y se vinculan conmigo? ¿Tengo la capacidad de amar a un extraño? ¿De tender una mano solidaria a alguien a quien no conozco? ¿Expreso amor solamente cuando ello es cómodo o conveniente a mis intereses? ¿Estoy consciente de tener problemas para relacionarme con otros? ¿Es mi amor suficientemente disciplinado? ¿Toman otros ventajas de mi naturaleza de dar? ¿Estoy hiriendo a alguien convirtiéndome en su muleta en nombre del amor? ¿Estoy hiriendo a mis hijos al imponerle mi sistema de valores porque los amo tanto? ¿Respeto a aquel a quien amo o es un amor egoísta? ¿Soy sensible a sus necesidades o actitudes? ¿Veo a la persona amada como una extensión de mí mismo y de mis necesidades? ¿Tomo en cuenta la capacidad de mi pareja de recibir amor antes de dárselo? ¿Es mi amor persistente? ¿Soporta cambios y reveses? ¿Demuestro el amor dependiendo de mis estados de ánimo? ¿O este es constante sin importar los altibajos de la vida? ¿Tengo voluntad para trabajar sobre mis relaciones
y luchar por el amor que poseo? ¿Se puede contar conmigo tanto en las buenas como en las malas? ¿El amor me hace sentir humilde? ¿Me doy cuenta de que la habilidad de amar proviene de un sitio más grande y elevado? Sabiendo que el amor proviene del Eterno, me entrego al amor con total humildad, reconociendo el gran privilegio de poder amar. Me doy cuenta de que a través del amor recibo más de lo que doy. Aprecio por ello a aquel a quien me amó. Y cerramos con este versículo. Y este es el amor, el verdadero amor. Que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis en él, como oíste desde un principio. Segunda de Johanán, capítulo 1, versículo 6. En pocas palabras, que caminemos siguiendo las pisadas ¿de quién? De Yehoshua, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, si uno murió por todos, ahora todos morimos por él, por ese uno, en amor, amándonos los unos a los otros y atendiendo a ese mensaje categórico que él nos dio. Ámense los unos a los otros. Ya no como ustedes mismos, sino como a quién. Como yo os he amado. En ese nivel de amor es que el Mesías nos ha puesto. Nos ha llevado a la trascendencia. Y estando en la trascendencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a bajar de la cresta de la ola cuando hemos llegado a lo más alto? Vamos, mantengámonos en esa cresta, en ese nivel de amor. Y profundicemos ese amor. Lo demás, ¿cómo será? Será fácil. Sin amor no lo vamos a lograr. Lo demás no podrá venir. Para llegar a la humildad, que es el último peldaño, necesariamente es amor y amar a todos. Amén. Entonces, la cuenta del Homer, el aspecto de esta semana que ya va rodando es el amor. Amemos. Amemos al Señor y amémonos los unos a los otros, aún hasta los enemigos. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en esta semana a evidenciar este amor maravilloso y grande. Bueno, shalom para todos. Estaremos cerrando en unos minutos lo que será este Shabbat, este momento especial que hemos pasado, y estaremos entonces en la semana con la expectativa de lo que son estos días de panes sin levadura y la cuenta del Homer que tenemos todos los días hasta Shavuot. Y esta semana tenemos también el día martes en la noche a las 7 de la noche tenemos el Seder de apertura del último día de los panes sin levadura, que es un Shabbat también, de martes a miércoles. Recuerden que el primero fue el miércoles a jueves, ahora el segundo es de martes a miércoles. Entonces, entre martes y miércoles tenemos un Shabbat, el Shabbat del séptimo día de los panes sin levadura. Hora 7 de la noche estaremos aquí para celebrar esa santa convocación. Al día siguiente también vendremos para cerrarlo. A las 4 de la tarde estaremos aquí el día miércoles, 4 de la tarde en adelante, hasta realizar el Agdalá de la convocatoria, de ese día que estaremos celebrando. Ese día, bueno, tendremos bendiciones, tendremos también todo lo que el Señor va a impartir en un día santo. Amén. Bueno, shalom, shalom, muchas bendiciones.